Entonces, tocaremos en estos momentos lo que corresponde a la palabra hebrea bin. Brindaremos el resumen de lo que hemos hablado en estos prácticamente últimos cinco videos anteriores, ya que hablamos en sí, la primera vez que hablamos de la palabra bin, vimos prácticamente la extensión de todas las palabras más o menos, de cómo se aplicaban, pero luego de eso ya abarcamos prácticamente cuatro principales con relación al entendimiento. Por supuesto, se podrían ver algunas otras cuestiones con relación a la palabra bin y también pues nos extenderíamos mucho más, pero por lo menos estas son las que vimos que tal vez abarcaban importancia. Además de que también hay algunas aplicaciones que utilizan la palabra hebrea bin, que también las aplica la palabra sakal, como en el caso de prudencia, aunque es más abundante en la palabra sakal, de que una persona entendida es una persona prudente, también por así decirlo, aplica la palabra hebrea bin, también aplica relacionado a prudente. Es decir, que hay cosas en común en lo que es la palabra hebrea sakal y la palabra hebrea bin. Pero también hay otras que son un poquito más específicas de las que hemos tratado, que hemos tratado a diferencia de la palabra sakal. Es decir, que ambas aplican para entendimiento, pero también hay ciertas aplicaciones un poquito más específicas, que fue lo que vimos en los 4 videos anteriores. Estos son más o menos 5 videos. El que es general de la palabra hebrea bin. 2, el que son los otros 4 temas, que prácticamente eso funciona en 5. Y con este video serían 6, que el de hoy tocaría el resumen relacionado a esto. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo que tenemos acá para hablar de esto. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, amigo y socorro, amado y fortaleza nuestra, ven y socórrenos hoy, Padre, para poder entender tu palabra, para poder vivir conforme a tu palabra, para poder adorarte en espíritu y verdad, a través de oír tu palabra y prestarle suma atención para poder entender y dar fruto al 100 por uno. Te agradecemos, Pastor nuestro, y socorre nuestro corazón. Y abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumínalos para que podamos comprender y proveernos la sabiduría y revelación para que podamos entender tu palabra, para poder asimilar y también al mismo tiempo, de mi caso, poder transmitir la palabra de una manera efectiva o clara para que no haya dudas o ambigüedades. Te lo agradecemos, Padre, sabiendo que tú nos apoyarás y nos instruirás y nos guiarás en este camino para el aprendizaje de tu verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Ok, como comentamos, estamos en el resumen de la palabra bin y vamos a mostrar lo que continuamente hemos mostrado. Ya hemos mencionado que la idea de mostrarlo o dar siempre el background o de dónde es que partimos es para que sepamos por qué estamos tomando esto y hacia dónde vamos. Y también porque en algunos casos pueden haber personas que están viendo prácticamente estos temas por primera vez. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. O a veces también quiera que no se nos tienda a olvidar más de algo, entonces lo estamos remarcando. Entonces veamos acá, el reino de los cielos. Realmente este es el punto de partida que hemos tomado desde el inicio que comenzamos a hablar de esto, estas reuniones sobre lo que era buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y parte de ese punto, buscar primeramente el reino. Ya hemos mencionado que para enfocarnos en el reino, para priorizar el reino, es poder ver u oír a alguien perteneciente al reino para nosotros llevar esa forma de vida. En este caso, Jesús muestra o representa el reino de los cielos y por lo tanto al verlo o a oírlo, estaríamos nosotros aprendiendo del reino para saber cómo vivirlo. En este caso, Jesús, una de las primeras cosas que hace es hablar acerca de la parábola del sembrador. Y cuando él regularmente habla, dice, el reino de los cielos es semejante a, y comienza a dar una enseñanza. En este caso, con relación a la parábola del sembrador, una de las cosas que Jesús hace es claramente mostrar a través de la parábola del sembrador cómo se manifiesta el reino de los cielos. Y cuando nosotros vemos ese pasaje, dice, y Jesús les habló en su doctrina. Cuando habla de ese punto de les habló en su doctrina, hace 2 puntos, ¿verdad? Él muestra la doctrina del reino de los cielos, tomando la doctrina de ellos, es decir, que doctrina no necesariamente se aplica a un sentido de enseñar, sino que doctrina realmente hace sentido en el punto de una persona que vive algo. Entonces, la idea de enseñarle a alguien algo es para que lo viva.
Por eso que en muchos casos cuando se habla de doctrina se habla de enseñanza, pero realmente previo a la enseñanza viene la vida. Es decir, tenemos una vida, esa vida la enseñamos, es decir, esa vida es la enseñanza de la doctrina. Entonces cuando Jesús habla de que les enseñó su doctrina, habla en el sentido que ellos de alguna manera tenían la costumbre de sembrar y cosechar. Y por lo tanto ellos podían entender. Es así como cuando se miraban también otras cuestiones como lo que era la pesca. Si Jesús hablaba acerca de lo que era pescar, entonces la persona podía entender lo que Jesús le está hablando porque ya tenía un concepto. En este caso, cuando también a Pedro le dice Jesús a Pedro, Pedro, yo te haré pescador de hombres. Entonces, ¿por qué le dice eso a Pedro? Pedro, él ya era un pescador. Entonces, decirle a Pedro, mira, te haré pescador de hombres, el impacto de la revelación de lo cual pudo haber tenido Pedro pudo ser mucho más amplia de lo que nosotros podríamos imaginar con relación a lo que es, por así decirlo, el evangelismo, ¿verdad? Ya que Pedro era pescador y su oficio diario y constante era la pesca. En cambio nosotros, por ejemplo, en algunas personas pues son dedicadas a las ventas, a personas son amas de casa, otras personas tal vez trabajan en albañilería, tecnología, arquitectura y diferentes maneras. Entonces, en este caso, para él cobró bastante vida. En este caso, ellos ya tenían una forma de vida que era muy común que alguien sembrara y cosechara para poder tener sus alimentos, o tenían una relación muy cercana, por así decirlo, como tal vez con ese oficio. Entonces el papá o el hijo o el tío podrían tal vez tener ese tipo de cosas, entonces era muy certero para ellos. Entonces por eso que Jesús toma eso para enseñar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que basado en la parábola del sembrador, que Jesús claramente también dice, si no habéis entendido esta parábola, ¿cómo entenderéis las demás? Y el punto con la parábola del sembrador, como ya mencionamos, que Jesús lo enseña, no necesariamente es para que nosotros demos testimonio a los demás. Es decir, que a veces cuando dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en muchos casos se puede hacer referencia a la parábola del sembrador como el sentido de dar fruto para que nosotros demos buen testimonio. Pero en el enfoque que hemos estado brindando, no estamos diciendo que eso esté mal, sino que lo que queremos dar a entender es de que la idea y el sentido de Jesús para poder indicar que nosotros demos fruto, no necesariamente es solo para que vayamos y prediquemos el evangelio, o que alguien profetice, o que alguien enseñe, o alguien pastoree, y la diversidad de operaciones, ministerios y dones que cual se puede manifestar, sino que nuestro punto principal en el sentido de lo que Jesús puede estar hablando es para que nosotros podamos tener una intimidad y una comunión y una relación con Él. ¿Por qué? Ya lo hemos citado, que el apóstol, perdón, que en el libro de Cantar de los Cantares dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. También en el libro de Hebreos dice, y presentad sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y no estamos especificando necesariamente en el hecho de predicar, sino que estamos hablando de nuestra intimidad con Dios, de que a la hora de nosotros poder dar fruto, podemos manifestar un amor con Dios, o podemos llamarlo amores con nosotros, o podemos brindarle una comunión o una alabanza a Él. Y lógicamente también eso se va a manifestar a las demás personas, ya que Jesús claramente dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo le hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. O lo que también Jesús menciona, que habla de todo lo que les dijo en oculto, decirlo a la luz, o todo lo que se los dijo en el sótano, decirlo en azotea. En el sentido de que está la intimidad, y la intimidad está lo público. Entonces nosotros debemos primero relacionar las cosas con nuestra comunión, con nuestra intimidad. Entonces en este caso en particular, la parábola del sembrador muestra eso. Ahora, Jesús muestra prácticamente 4 terrenos. Dentro de ellos está junto al camino. Junto al camino y encontramos que el problema es no entender. Entonces, por esta razón, para poder solucionar el problema y pasar de ser junto al camino a buena tierra, vimos acerca de aproximadamente 10 temas relacionados a por qué es que no entendemos y qué deberíamos hacer para entender. Luego, también basado en esto, entendemos que a veces, nosotros realmente quisiéramos saber si estamos entendiendo o no. 2, hay personas que se engañan a sí mismos pensando que sí están entendiendo algo.
Y tres, hay personas que tal vez no saben cómo tener esa verdadera manera de saber cómo entender las cosas. Y así podríamos adentrarnos en el sentido de que a veces podemos pensar nosotros que sí estamos entendiendo algo. Y por esa razón es que hemos estado evaluando las palabras en el hebreo y también que vamos a ver en griego sobre lo que es entender. ¿Para qué? Para tener una efectividad en nuestra forma de vida y saber de que si nosotros la doctrina de la oración, la doctrina de la lectura, del ayuno, de las vigilias y todo eso, para ver si realmente sí hemos entendido esas doctrinas. ¿Por qué? Porque a la hora de ver las palabras y sus aplicaciones, nos da a entender a nosotros si realmente hemos entendido o no. Porque cada una de las palabras de entendimiento nos ayuda a saber y a entender algo de lo que corresponde el entendimiento. Es decir, ya hemos visto que una persona que entiende, discierne. Una persona que entiende es capaz de hacer algo. Una persona que entiende es una persona que instruye. Una persona que entiende es una persona que considera. Una persona que entiende es una persona que es prudente. Una persona que entiende. Y así nos podemos ir sucesivamente con la diversidad de cosas que hemos visto. Entonces, ya evaluándolas en la oración o en la lectura, podemos evaluar nosotros y decir, bueno, efectivamente sí entendió la oración porque tengo esta capacidad o discierno cuándo es que debería orar, ¿no? Y los diferentes, etcétera. Y, por supuesto, si alguien dirá, bueno, ya he visto de que no soy capaz de enseñar acerca de la oración. Por lo tanto, sé que no soy entendido en la oración, porque ya vimos de que una persona que entiende es una persona que es capaz de instruir en eso. Entonces, si alguien dice, es que sí entendí, pero no sé cómo explicarlo, ahí como que hay un pequeño problema en el sentido de realmente si entendió o no, lo que ya ha vivido, por supuesto. Entonces, por esta razón es de que el día de hoy vamos a dar, nos hemos enfocado en estas palabras, pero en este caso en particular bin, y hoy daríamos el resumen de esto, prácticamente de las 4 puntos que ya hemos visto. Bueno, entonces para seguir avanzando, tenemos nuestro versículo que es Mateo 13:19, que hemos venido tomándolo, y dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí tenemos lo que hemos siempre resaltado, junto al camino, 3, 1, Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12. Al tomar los tres, obtenemos lo siguiente, que es 1, personas que oyen la palabra; 2, no entienden la palabra; 3, la palabra les es quitada; y 4, no creen y se salven. Por consecuencia, hemos visto de que el punto principal a solventar es el punto 2, el entendimiento. Si alguien entiende, ya no le quitan la palabra y por lo tanto puede creer y ser salvo, o puede llevar a la práctica la palabra y va a producir el 30, el 60 y el 100 por 1. Basado en esto, en el caso del día de hoy, pues tenemos lo que es la palabra hebrea bin y sus definiciones, que regularmente lo hemos resaltado. Y vamos a comenzar a ver los diferentes diccionarios que ya hemos tratado, ¿verdad? Ya hemos tratado el diccionario Strong, Vine, BDB y RAE. Muy bien, entonces, repasemos otra vez. La palabra bin es la 995 en el Strong Concordance. Realmente es el número Strong. Este número Strong se ha utilizado en diferentes diccionarios. Diccionario Vine, diccionario BDB y algunos otros diccionarios utilizan este número. Hay algo que aclarar con esto, que hace poco lo conocí, y es el hecho de que hay aplicaciones en el hebreo que se utilizan y que, aunque la palabra sea bin, por así llamarlo, así como lo vemos acá, pero en las aplicaciones tienen otra, como por así decirlo, otro nombre. Pero tienen otro nombre. Por ejemplo, en el caso de la aplicación Polel, de esa palabra, realmente el nombre es Ibonen. Es decir, si alguien leyera la Biblia en hebreo, el número sí siempre sería el H995, pero sería la forma aplicativa Polel
y realmente él vería un ibonen, no vería bin, sino que vería ibonen. Pero el diccionario Strong lo catalogó esa misma palabra como una única, es decir, ibonen y otras aplicaciones que hemos visto ahorita que vamos a ver el diccionario BDB. Pero por esa razón, si alguien dado caso lee y dice, no, es que esa no es la palabra que se usa ahí, sino que es ibonen y no es bin, entonces por esa razón es. Entonces, en este caso en particular, vemos la H995, que es una raíz primaria, separar mentalmente o distinguir, es decir, generalmente entender. Y lo que vemos ahorita en naranja, o lo que vamos a hablar actualmente, vamos a recitar las palabras, es de qué manera se ha traducido en la Biblia Reina Valera. Claramente, si alguien tiene una King James, las palabras van a ser diferentes, ¿verdad? O alguien tal vez ha utilizado alguna otra Biblia, puede ser que esa palabra diga, no, es que esa palabra nunca aparece, porque alguien ya lo estudió, pero es porque es la manera de cómo la han traducido en la Reina Valera, por eso es la especificación. Entonces tenemos lo siguiente, se ha traducido como apto, atento, buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar. Cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir. Esto es diccionario Strong Concordance. Ahora vamos al diccionario Vine. Recordemos, diccionario Strong Concordance es de concordancia, el diccionario Vine es expositivo. Dice de la siguiente manera, comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, prestar atención, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, indagar. Este verbo que aparece 126 veces en el hebreo bíblico tiene cognados en ugarítico, arábigo, etiópico, arameo, tardío y en siriaco. Bin se encuentra en todos los periodos del hebreo bíblico. Bin aparece en Jeremías 9:12 con el significado de entender. ¿Quién es el hombre sabio que entiende esto? En Job 6:30 el vocablo significa discernir. Y en Deuteronomio 32:7 quiere decir considerar. Ok, entonces veamos ahora el diccionario BDB, que es un diccionario ya de definición. Y aquí nos da este punto. Como ya mencionamos, siempre la palabra H95 o 995, la palabra bin. Y aquí aparece como uno dice discernir, comprender, considerar. Este de acá que vemos en el A, que es cal o cual, no sé cómo se pronunciaría, pero es la forma básica de la palabra. Es decir, claramente es un bin normal. O sea, es bin. Entonces, A1 es percibir, discernir. A2 es entender, saber con la mente. A3 observar, marcar, prestar atención, distinguir, considerar. A4 tener discernimiento, perspicacia, comprensión. B, esta es la forma nipal, ser perspicaz, inteligente, discreto, tener entendimiento. C, la forma hipil. C1, comprender. C2, hacer entender, dar entendimiento, enseñar. La forma D, que es hitpolel, mostrarse perspicaz o atento, considerar diligentemente. E, la forma polel, enseñar, instruir. Y 2, tout, prudente, consideración. Muy bien. Ya mencionamos de que en la forma polel aparecería como ibonen. Más o menos así sería cómo lo vería, ¿verdad? Ibonen. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dice la escritura relacionado a esto? Ya hemos mencionado y por lo tanto lo que hemos venido viendo en especificación con la palabra bin, tenemos 4 cosas de las que hemos visto. Discernir o inclusive distinguir, ser capaz o ser apto, instruir o también como enseñar, también aparece de esa manera, y considerar, que también puede ser prestar atención. Prestar atención o estar atento. De estas maneras es las 4 que se mencionan, es decir, aunque usamos una palabra que en este caso es discernir, pero también podemos encontrar distinguir
o en el caso de ser capaz, también una persona apta, o en el caso, por ejemplo, de considerar que tal vez se pone como prestar atención, atento, suma atención, etcétera, todo, pero van relacionados. Entonces, estas cuatro sirven en el sentido de una persona entendida va a manifestar estas cuatro cosas. Vuelvo a mencionar, hay otras palabras que se pueden utilizar en el caso de Bing, que también es, por ejemplo, prudente o prudencia, pero eso también lo vimos en el caso de Sakal. Entonces, en este caso en particular, una persona, esto nos da a entender, o la idea de ver esto es para que nos ayude a saber de que una persona que es entendida en algo es porque puede discernir. Una persona que es entendida en algo es que es capaz de hacer algo. Una persona que es entendida es una persona que instruye. Una persona que es entendida es una persona que aprende a considerar. Entonces, esto es bastante importante porque nos ayuda a saber a nosotros. Por ejemplo, alguien dirá, yo sé acerca de la oración, pero cuando le toca enseñar, no sabe cómo enseñarlo. Entonces ahí puede ser que no sea tan entendido como sabe. O en el caso de discernir, como también lo hemos visto en el caso de las matemáticas, por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división. Si alguien lo ponen, por ejemplo, alguien dice yo sé hacer las operaciones básicas, lo ponen a hacer le suma, restas y multiplicaciones, así colocados en una hoja, y la persona puede ser que no sepa hacerlas, o puede ser que en la suma haga resta y en la resta haga suma. Entonces él no discernió bien porque no estaba entendido en eso y por lo tanto no lo supo aplicar bien. Entonces vemos de que cada una de estas cosas nos da una manifestación si estamos entendiendo o no. Entonces podríamos agarrar esto y, por ejemplo, discernir y aplicarla en oración. Ok, yo soy entendido en oración, sé discernir el momento de oración, porque también hay momentos para poder orar, o saber cómo orar en ciertas ocasiones y algunas diferentes maneras. Entonces uno puede decir, bueno, no sé cómo discernir la oración. Entonces me falta entendimiento en la oración. ¿Soy capaz de orar? Y alguien dirá, sí, soy capaz de orar solo en esta forma, por ejemplo, porque hagamos de cuenta, la Biblia dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces dice acá dos cosas. Cantar con el espíritu, orar con el espíritu, orar con el entendimiento. Y alguien dirá, no es que yo sí oro en el espíritu. No estamos hablando de orar en el espíritu, estamos hablando de orar con el espíritu. Y cuando hablamos de orar con el espíritu no estamos haciendo referencia necesariamente de orar con gemidos indecibles necesariamente. Estamos hablando de nuestro propio espíritu, o lo que algunos conocerían como hablar en lenguas, que es lo que el apóstol Pablo menciona. Entonces alguien sí es capaz en la oración de orar en entendimiento, pero tal vez no en el espíritu. Entonces alguien puede decir, sí, es que hay que orar en el espíritu. Y yo entiendo que se ora en espíritu y puede hablar mucho de eso, pero no sabe cómo aplicarlo cuando es debido. Entonces esto es lo que prácticamente implica la palabra BIN con sus diferentes, o las cuatro cosas que hemos visto en estas reuniones, y vamos ahorita a especificarlas, es decir, vamos a ver un versículo base, ver un resumen de la definición de la RAE, ya que a veces la RAE tiene como a veces para cada palabra hay veces que hay hasta 10, ¿verdad? Entonces solo coloqué los más relevantes relacionados a la palabra, ya que a veces hacen cuestiones coloquiales o algunos otros tipos que tal vez no tienen tanta relación con lo que está acá. Pero si alguien quisiera más detalle, pues ya podría ir a checar o revisar los videos anteriores, ya que por eso se llama resumen. Entonces, vamos a ver eso, igual un ejemplo de la aplicación de esto que estamos observando. Entonces, en este caso, el primer punto es discernir. Primera de Reyes 3:9 dice lo siguiente: discernir, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operación del ánimo. Entonces, en este caso, el versículo que estamos tomando de base es 1 Reyes 3:9. Y dice de la siguiente manera: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces, el hecho de distinguir o discernir se basa en una amplitud de cosas. Y para entrarlo en una esencia principal de lo que Dios nos quiere enseñar,
es aprender a separar lo bueno de lo malo. Entonces, si alguien es entendido en algo, va a aprender a distinguir o separar las cosas. En este caso, el Salomón se dio cuenta de su falta de entendimiento conforme a lo bueno y a lo malo, o conforme a los diferentes temas que tal vez él podría ver que le iban a acontecer, y por lo tanto él los solicita. Algo así como lo que dice Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque él da abundantemente. Entonces viene Salomón y sabe que le falta entendimiento en algo y por lo tanto lo pide. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra discernir, ya hemos mencionado que es la palabra BIM, ¿verdad? O la palabra H995. Entonces lo que él quiere es poder discernir o distinguir entre lo que es bueno y lo malo. Entonces, si alguien es entendido en algo, por ejemplo, alguien dirá: yo soy entendido en la música, él tendría que saber distinguir entre la música que es de Dios y la música que no es de Dios. Él podría hacer una separación clara de por qué. No necesariamente alguien que sepa cantar en diferentes géneros, ¿verdad? Porque ese no es el punto realmente acá. Regularmente la Biblia, una de las cosas que constantemente habla y dice, o nos quiere hacer entender, es que a veces nosotros no sabemos distinguir, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Una de ellas es el caso de Nínive, que Dios le dice, cuando habla con Jonás, y le dice: es que ellos no saben distinguir entre su mano izquierda y entre su mano derecha, no hayan diferencia. Es decir, que por esa razón ellos estaban haciendo maldades, porque ellos no entendían qué era lo bueno y qué era lo malo, es decir, ellos vivían como podían. Entonces la idea de Dios para venir a nosotros y enseñarnos las diferentes doctrinas o las diferentes enseñanzas o revelaciones es para poder nosotros definir y saber cuál es lo bueno y lo malo. Inclusive también aparece en la Biblia que la idea de que Dios ponga pastores es para que les enseñen a saber distinguir entre lo que es santo y lo que es profano. Y por eso Dios los quiere hacer pastorear a las personas con ciencia y con inteligencia, porque también lo que hace la inteligencia o la ciencia es dividir, en el sentido de poder distinguir. Es decir, de que antes yo pensaba que algo podría ser bueno, pero ahora por causa de la palabra sé y entiendo que eso es malo. Y claramente aquí hay una abanico, una gran situación que se nos puede presentar en esos casos, pero principalmente lo quiero encerrar en este punto, entre discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso nos hace a nosotros entendidos. Alguien va a ser entendido al saber discernir o distinguir algo. Y hay muchos temas, por supuesto, que se abarcan. Uno de ellos, el que más tal vez tiene problemas, es el caso de la música, ¿verdad? De que las personas a veces andan peleándose o se hace mucho ese debate para saber si lo que se está cantando en los diferentes géneros es bueno o es malo. Y realmente por falta de entendimiento en los aspectos espirituales, las personas a veces no saben distinguirlo. Cuando digo no saber distinguir, no significa que ellos me vengan y me expongan, porque alguien puede venir de cualquier género a darme una gran cátedra de que sí es así para él, ¿verdad? Pero el punto no vamos de que sí es o no basado en la opinión de alguien, sino que qué dice la palabra basado en los principios. Ya que para poder distinguir nosotros o para poder ver si alguna canción es, ya sea de cualquier tipo, es de Dios o no, no simplemente es porque es reggaetón o porque es salsa o porque es esto o lo otro. Hay que ver otras cosas, es decir, hay que conocer otros principios. Es decir, primero deberíamos conocer qué es el espíritu y cómo opera y cómo funciona. Segundo, tendríamos que también conocer en el aspecto del alma y también en el aspecto del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando alguien canta una canción o utiliza ciertos instrumentos, esas tres se manifiestan. Se manifiesta un espíritu, unas impresiones del alma y también hay manifestaciones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque como sabemos muy bien, nosotros cuando escuchamos a alguien cantar o algún tipo de música, inclusive cuando estábamos en el mundo, nuestro cuerpo reaccionaba. Nuestro cuerpo a través de, independientemente de la música que sea, nuestro cuerpo reaccionaba a esa música y se movía acorde a esa música. Por eso que hay por decirlo así, cierto tipo de música que incentiva más a la sexualidad. Por ejemplo, creo que la salsa o el merengue hay ciertos que pueden incentivar más a que la forma de baile incentive a lo que es más profano, pagano o sexual, etc.
Entonces vemos de que ese espíritu, inclusive lo que las personas hablan a través de ese tipo de manifestaciones en los diferentes géneros, también provoca cosas. Regularmente, por ejemplo, hagamos de cuenta lo que se conoce como la salsa romántica. Regularmente incentiva algo y a veces se habla del adulterio, se habla de un amor o un falso amor, etcétera, y la gente se pone a bailar e inclusive eso incentiva ciertas cosas. Entonces vemos que la impresión del espíritu más lo que hay en el alma de la persona, es decir, lo que se canta, lo que se habla, lo que se trata de transmitir, tiene o algo, y también eso está inspirando a la motivación en el cuerpo de otras cosas. Entonces, por esa razón deberíamos, antes de solo decir que si algo es de Dios o no, un reggaetón, una salsa, etcétera, deberíamos ir a ver esos principios para luego sacar una conclusión, pero a veces no se ve de esa manera, a veces solo se da una opinión. Menciono esto por el hecho del discernimiento, que el discernimiento Dios lo da de diferentes maneras. Dios le puede hablar a alguien por un conocimiento y también Dios le puede brindar a alguien un entendimiento por una revelación espiritual. Es decir, que él recibe una revelación espiritual y aunque tal vez no haya tenido mucho conocimiento, pero Dios le abre sus ojos para entender entre lo que es bueno y lo que es malo. En este caso, ¿qué pasa? Yo a veces me he dado cuenta de canciones que sí son de Dios, o que no son de Dios, a causa de la impresión espiritual, tal vez no por el conocimiento. En mi conocimiento diría tal vez sí, pero ya cuando se presenta la presencia espiritual, ya se discierne que eso transmite una contaminación. A lo que quiero entender con el hecho del entendimiento, es decir, que una persona entendida en algo, es decir, una doctrina que Dios le enseña, va a poder tener la capacidad de discernir o separar las cosas. Va a poder encontrar las diferencias. Entonces nosotros a veces no somos entendidos en algo porque no encontramos diferencias. Por eso una persona que es entendida en la música, hagamos de cuenta en lo secular, él sabe a veces explicar los diferentes géneros, porque son los géneros. Inclusive hay una persona que da, creo que contenido en internet, que él explica prácticamente las diferentes formas y todo. Y a veces uno dirá, no, es que esos, por ejemplo, alguien dirá eso es rock. Y la persona ya explica y dice, no, es que eso es, y da los tipos de rock, o eso no es rock por tal y tal cosa. Entonces él es entendido en la música, en este caso, que él conozca de géneros y todo, y sabe qué explicar y distinguir. Una persona puede decir, no, es que este es tan exagerado que es, o deberíamos solo disfrutar, pero eso es por eso que a veces nos terminan engañando. Y en lo espiritual también se cimenta, en este caso, las alabanzas a Dios. También es importante que nosotros, no es tanto a veces de conocer de que si es reggaetón o salsa, etcétera, sino que a veces también es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Porque a veces cuando revisamos mucho la palabra y a veces la cotejamos o la revisamos con los diferentes cánticos que pueden estar manifestando a las personas, puede ser que encontremos que hay una diferencia en la manera de cómo se expresa. No estamos hablando de que si es antiguo o es moderno, sino que la forma de cómo alaban o expresan a Dios algo, cómo lo dejaron plasmado o cómo lo transmitieron o a causa de qué razón fue que expusieron sus cánticos, ¿verdad? Entonces, el hecho de distinguir, es decir, el hecho de que alguien sea entendido es porque alguien tiene la capacidad de distinguir entre qué, entre lo bueno y entre lo malo. Nos va a explicar, nos va a mostrar. Entonces, si nosotros queremos ser entendidos en la Biblia o entendidos en la comunión con Dios, lógicamente Dios vamos a manifestar este tipo de discernimiento entre lo que es bueno y en lo que es malo. Y lógicamente, entre más busquemos a Dios, ese entendimiento de discernimiento va a manifestarse cada vez más. O en el hecho de pedirle a Dios y Él nos va a mostrar o nos va a proveer este entendimiento, ¿verdad? Como se lo dieron a Daniel, que a causa de Daniel enfocarse en su consagración, Dios le dio entendimiento, dice, en visiones y en sueños y en otras cosas. Muy bien, avancemos acá con respecto a ser capaz. Es Primera de Crónicas 25:7. Entonces, una persona que es entendida es una persona que es capaz. Es decir, que no solo de que yo diga, en este caso que hemos hablado de la música, alguien dirá, yo sé cantar alabanza. O por ejemplo, alguien dirá, yo sé que la alabanza a Dios es esto. Se aplica así el Selah, el Higayón,
el higayón junto con el Selah y que este es en Sejinot. Y él me puede explicar un montón de cosas que la Biblia menciona con relación a las diferentes manifestaciones que aparecen, porque realmente cuando uno lee los libros de los Salmos, aparecen cosas que uno se pregunta por qué está esto, ¿verdad? Como en el caso que tal vez más se manifiesta es el Selah, o de repente aparece dentro de la escritura un higayón, o de repente dice sobre Nehilot, o sobre no sé qué, o es cántico para los hijos de Coré. Entonces, claramente uno podría de alguna manera leerlo y decir uno, entiendo que el Selah es un interludio, es una pausa, es similar a un amén, porque realmente la palabra Selah es muy amplia en sus aplicaciones. Entonces alguien puede sentarse aquí en una transmisión de internet, puede ponerse en un púlpito y explicar que el Selah es un interludio, que el Selah es una pausa, que el Selah es cambio de ritmo, que el Selah se aplica como un amén, que el Selah es esto, que el Selah se utiliza para una pausa para entrar en una meditación. Y también puede explicar el higayón, ¿verdad? El higayón se utiliza para que es una pausa con instrumentos para entrar en la meditación de una alabanza. Y por ejemplo, creo que hay dos casos o uno, no recuerdo dónde se aplican los dos. Hay un Selah y un higayón juntos. Entonces él podría explicarlo. La pregunta sería, la persona cuando se presenta un Selah espiritual, no necesariamente el que está aquí en el Salmo, en el Salmo 3, por ejemplo, donde aparecen 3 Selah, sino que estamos hablando de que cuando hay una alabanza que se está presentando, él sabría cuándo se manifiesta un Selah espiritual o sabría cuándo se presenta un higayón, y él saberlo aplicar tanto la persona, estando en el púlpito, como la persona estando como oyente. Entonces ahí entraría el detalle si esa persona tendría la capacidad, en el sentido no solo de verlo en escrito, sino en el sentido de cómo lo aplica en la vida. Porque alguien dirá, yo entendí que el Selah es esto, yo entendí que el higayón es esto, pero ¿cómo se aplicaría espiritualmente en mi comunión de alabanza y oración o en la comunión con los santos? Claramente ya sabemos muy bien nosotros que tenemos lo que es lo congregacional, como también lo que tenemos, lo que es mi intimidad. Ok, entonces, ¿qué pasa con la intimidad y la congregacional? A veces cambian. No estamos hablando de música congregacional en el sentido que alguien dice, por ejemplo, el poderoso Israel, eso es congregacional. Eso creo que no es correcto. Es decir, yo creo que lo que ellos conocen como música congregacional también se hace en lo íntimo. Lo que quiero dar a entender con esto es de que a veces cuando uno está en la congregación, hay una persona que es director de alabanza y nosotros de alguna manera seguimos la dirección del director de alabanza o la persona que está generando las alabanzas, porque la idea realmente de un director de alabanza es guiar a la persona hacia la presencia de Dios a través de la alabanza. Entonces, si lo vemos como algo así como que yo fuera por ejemplo, de un país a otro, yo tengo un guía. Entonces, el guía sabe el camino. Entonces, la idea del guía es de que, bueno, yo no conozco, él me va a guiar. Entonces, la idea del director de alabanza es que él conoce cómo llegar a la presencia de Dios. Entonces, por esa razón, él me va a guiar cómo llegar. Entonces, claramente en la congregación están el grupo de ministros de alabanza o personas que están en alabanza y yo debería seguir para llegar a la presencia de Dios. Entonces, en este caso está ellos y yo. Pero si yo estoy en la intimidad, yo de alguna manera tengo que también saber cómo llegar a la presencia de Dios, pero en este caso no tengo un director, sino que me tengo a mí, que yo estoy haciendo de todo ahí, ¿verdad? Estoy cantando a Dios. Entonces, ¿qué pasa? En diferentes ámbitos podría manifestarse los Selah y los higayón. Entonces la pregunta sería acá, ¿cómo yo soy capaz de aplicar ese Selah y ese higayón en lo congregacional y en mi intimidad? ¿Cómo los aplico, verdad? Y ya mencionamos el hecho de que el Selah a veces se manifiesta como una pausa y un silencio para meditar en lo que se acaba de cantar. También en otras ocasiones se manifiesta como un cambio de ritmo o un cambio de intensidades en algo. Y eso se ve en el Salmo 3. En el Salmo 3 ustedes pueden ver después de los Selahs hay un cambio, por así decirlo, en la forma en la cual David se expresa. Y en algunas
si lo queremos llamar así, en unas canciones como que cuando una canción comienza suave y de repente pega así como con un ritmo muy, tal vez diferente, en el sentido que puede ser que está mostrando algo suave y de repente entra en una explosión de alegría, etcétera. Entonces, esto pasa en lo espiritual. Claramente uno tendría que estar atento, hablando de discernir, ¿verdad? O distinguir de que cuando uno está en alabanza, es decir, cuando uno está alabando a Dios en la congregación o cuando uno está en lo íntimo, uno tiene que estar atento, discerniendo cuando se presenta. Yo puedo saberlo en teoría, pero yo soy capaz de que cuando venga la manifestación en cántico, no, yo estoy cantando a Dios y sale esas alabanzas de mi boca, como que Dios, como dice la Biblia, que mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero, yo estoy trasladando esa alabanza a Dios, esas que Dios está poniendo en mi boca para que salgan y que de repente por algún motivo eso pare en lo que estoy cantando en cántico nuevo, se detiene y uno se preguntaría por qué me estoy deteniendo. Y puede ser que Dios en ese momento me está diciendo, mira, Selah, en el sentido de que silencio. Ahorita medita en lo que acabas de cantar. Te estoy dando un tiempo para que asimiles lo que acabas de cantar, para luego seguir cantando y seguir alabando a Dios en otra manifestación o en otro cambio de gloria que Él me quiere dar por algún otro motivo. Claramente también el higayón es similar en el sentido de que esto se hace con instrumentos suaves, es decir, el selah se manifiesta en un silencio y el higayón se manifiesta en un sentido de instrumentos suaves. Entonces, claramente hay diferentes maneras del selah. A lo que quiero entender es de que uno discierne y por lo tanto, bueno, este es el momento de un selah, este es el momento de un higayón. Entonces uno viene y es capaz de discernir y hacer. Es decir, momento de silencio, todos en silencio. Momento bueno, si alguien sabe instrumento de música, también él puede estar alabando y cantando a Dios con instrumento de música y de repente Dios le puede decir, mira, higayón. Entonces él comienza a tocar suavemente el instrumento para ponerlo en práctica. Entonces menciono esto con el capaz. ¿Por qué? Porque a veces conocemos la teoría, pero no sabemos cómo ponerlo en práctica. Entonces ahí entra ya el punto de la capacidad. Ahora, creo que voy a mostrar aquí el versículo y también después otras cositas. Dice acá en 1 Crónicas 25:7. Dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y vemos acá en la palabra capaz, dice, 1, apto con talento, cualidades para algo. Similar, apto, competente, idóneo, suficiente, calificado, experimentado, avanzado, experto, entendido. Antónimo, incapaz, inepto, incompetente. 2, que puede realizar la acción que se expresa. Antónimo, incapaz. Entonces el 2 es bien interesante porque dice que puede realizar la acción que se expresa. Es decir, alguien puede explicar el selah o el higayón, pero podría llevarlo a la práctica porque él lo está expresando, pero la idea es accionarlo. 3, apto para ejercer personalmente un derecho y cumplimiento de una obligación. Incapaz. Ahora, mencioné el hecho de lo que era la alabanza o el aspecto del higayón o el selah. Inclusive hay muchas cosas que yo te desconozco, claramente el libro de Salmos, como lo que es los Nehilot o los diferentes instrumentos que por cuál fue que lo dejó. Y lo menciono todo esto porque una de las cosas que deja la Biblia cuando habla de algo entendido es de que lo relaciona mucho con lo profético, y lo profético por consecuencia también va relacionado con los cánticos o con la alabanza y adoración a Dios. ¿Por qué? Porque toda alabanza y oración debería ser profética. Porque es inspirada. Porque cuando se habla de alguien que es inspirado, es decir, que la inspiración debe venir de algún momento o algún lado. Es decir, que viene de Dios. Por lo tanto, es una alabanza profética o una adoración profética. Claramente no necesariamente es que la agreguemos, ¿verdad? Porque a veces siempre se resalta agregar adoración profética, pero realmente toda adoración debería ser profética. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Veamos estos, creo que son 5 cosas que aparecen en la Biblia con relación a lo que es entendido o apto, porque a veces se hace relación a apto, aquí como en este caso apto, pero realmente es entendido
o que es el H995, que es la palabra bin. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que a veces por eso que vamos a ver en la Biblia que dice entendido. Es decir, que cuando se hace relación a apto, es una persona entendida. Y cuando hablamos de apto, estamos hablando de no la capacidad de decirlo verbalmente únicamente, sino que también de hacerlo. Es decir, yo puedo explicar algo y también puedo llevarlo a cabo. Entonces, eso sería una persona capaz, una persona entendida, una persona apta. En este caso, el punto 1, aptos cantos para Jehová. Perdón, aquí creo que lo puso más. Dice, aptos en los cantos para Jehová. Voy a ver si lo arreglo mejor de una vez para que se pueda ver bien. Que creo que no lo revisé esta parte. Entonces, en este caso en particular, aptos en los cantos. Ahí estamos. Aptos en los cantos para Jehová. Entonces, ok. Creo que no lo puse. Muy bien, entonces, vemos aptos en los cantos para Jehová. Entonces, cuando habla de aptos en los cantos, es que son capaces para cantarle a Jehová. Cuando hablamos de que son capaces para cantarle a Jehová, no estamos hablando de que la persona sepa cantar notas altas o notas bajas, o que sepa su clasificación en el coro únicamente. ¿Explico? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una persona que es capaz en el aspecto espiritual, estamos hablando de su capacidad de espíritu, alma y cuerpo. No estamos hablando necesariamente en el hecho de que solo en lo espiritual, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una plenitud. Es decir, que una persona es capaz en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Él es apto en los cantos para Jehová. Perdón, creo que pasó algo. Ok. Entonces, aptos en los cantos para Jehová. En esa manera. Entonces, esto es importante porque en este pasaje habla que ellos fueron instruidos en los cantos para Jehová. Entonces, por esa razón, se debería en las congregaciones o en algunos otros puntos explicarle o enseñarle a las personas lo referente a cómo es cantar a Dios. No necesariamente solo desde el púlpito, sino que las personas que están introducidas en eso. ¿Por qué? Porque aquí lo menciona. Entonces ellos eran entendidos en los cantos para Jehová. Es decir, de que si en dado caso alguien cantaba un salmo, Salmo 1, Salmo 23, Salmo algo, por poner un ejemplo, ellos sabían entender todo lo relacionado a ese salmo, porque en ese caso, pues en ese momento también se tocaban específicamente los cánticos o los salmos de David, ¿verdad? Entonces ellos entendían no solo lo que decía escrituralmente, sino tal vez la intención de David y otras muchas cosas, y también revelaciones. Entonces cuando cantaban ellos, cantaban en una revelación, en una profundidad, en un entendimiento y de las diferentes maneras que se podía manifestar. Ahora, 2. Entendido en dirigir los cánticos. Entonces, en este caso, muestra algo diferente. Dice, entendido en dirigir los cánticos, que es Primera de Crónicas 15:20. Entonces, el punto es el entendimiento, pero por supuesto estamos dándonos cuenta que va muy relacionado cada vez que se habla de apto o de entendido en el hecho de la alabanza. En este caso, una persona que es capaz de dirigir los cánticos. Y cuando hablamos de dirigir los cánticos, vuelvo a repetir, no estamos hablando de alguien que lo hace en el mundo con tal vez las diferentes formas o de hacerle señas a los del coro o al teclado, etcétera, sino que estamos hablando de tal vez alguien que puede discernir o ser dirigido por el Espíritu Santo para saber qué cantar o cómo desenvolverse en ese momento específico que el Espíritu Santo lo esté dirigiendo, ¿verdad? O sea, no necesariamente estamos hablando de que sepa apuntar las notas, que los ritmos casen y que inclusive tal vez las letras casen, sino que estamos hablando de que alguien se puede aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo para poder dirigir a las personas. Pero en este caso en particular es que alguien entendido es apto para dirigir el canto. 3. Entendido en visiones o capaz en las visiones de Dios. En este caso también lo dices en Crónicas 26:5. Y 4. Entendido en instrumentos de música. Segunda de Crónicas 34:12. Y 5. Entendido en toda visión y sueño. Daniel 1:17. Entonces vemos acá que cuando se habla de capaz o entendido o apto, va muy relacionado a lo que corresponde a la alabanza o adoración y también referente a las visiones, sueños.
Estamos también pues entendiendo que eso se puede aplicar en otras áreas, en el sentido de enseñanzas o lo que es la oración, la lectura de la palabra, los ayunos, es decir, que alguien que es entendido en el ayuno es una persona que es capaz no solo de explicarlo el ayuno, sino que también que cuando lo pone en práctica es efectivo, porque recordemos de que cuando hablamos de capaz, estamos hablando de efectividad, no estamos hablando de que alguien dice, no, si yo ayuné, pero eso no sucede, ¿verdad? Así como un testimonio que contaron una persona que decía que la hermana se pasaba siempre ayunando, ¿verdad? Y que realmente la hermana cuando el pastor parece que la miraba siempre gordita, la hermana, y dice, pero ella siempre ayuna, o sea, como que no hay una relación de que dice que siempre ayuna y está gordita, entonces él mira qué pasó, ¿verdad? Que así que una vez la hermana dice, hermano, vengo a ayunar, y cuando el hermano le dijo, mira hermana, pero ¿qué tiene en el pachón? Parece que ella hacía unos licuados ¿cómo se llama? Con carne y no sé qué tantas cosas, tenía un licuado de un montón de cosas y se los tomaba. O sea, no era que tomara agua pura, sino que tomaba licuado de unos sus licuados menos extraños. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que ella estaba haciendo el ayuno, pero no era efectivo, no entendía realmente lo que podía representar un ayuno en la manifestación espiritual en mi cuerpo, por lo tanto lo estaba ejerciendo tal vez de una manera errónea. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que a veces nosotros diríamos, es que él es capaz, porque a veces se da el caso, en este caso muy popular, con el reggaetón, salsa o algunas otras cuestiones que alguien dice, no, es que él está llevando llegando su música a muchas almas o a muchas personas y que muchas personas están reaccionando, pero eso no necesariamente es una demostración de que algo sea eficaz. Hay una diferencia entre lo eficaz, porque claramente hemos visto también a falsos profetas o falsos predicadores que tienen a veces las iglesias más grandes. Entonces no necesariamente es porque alguien esté llevando mucha gente a la congregación significa que sea eficaz o efectivo. Por ejemplo, vemos que uno que predica por 1000 años y dice la Biblia claramente que él es predicador de justicia y posiblemente alguien no lo tomaría en cuenta como efectivo, pero Dios sí lo tomó en cuenta como persona efectiva, o sea, él predicó efectivamente. Que las personas no creyeran es otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí voy con esto, de que en este caso tanto visiones como ayunos, oraciones, alabanza, adoración, todo lo que puede llevar una intimidad o inclusive algunos otros tipos de doctrinas que Dios nos ha enseñado, sí está bien que lo podamos explicar, lo podamos inclusive decir algo en griego, en hebreo o algún otro tipo de cosas, pero la pregunta sería, ¿somos capaces de llevar a una manera efectiva lo que lo que nos enseñaron o solo tenemos en una teoría? Entonces, en este caso, una persona efectiva o entendida o capaz es una persona que lo puede llevar a cabo. Muy bien, entonces avancemos acá con instruir, Deuteronomio 32:10. Ok, en este caso en particular, habla relacionado de que una persona que es entendida es una persona que es instruida y puede instruir. ¿En qué quiero entender? Y lo que he mencionado, que a veces cuando uno le pregunta a alguien, ¿entendiste? Si la persona dice, sí entendí, pero no sé cómo decirlo. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque una persona que ya ha entendido algo podría describir ese algo. En este caso en particular es de igual manera con la oración, ¿verdad? Entonces, cuando uno ora o cuando uno lee a veces de la oración, o por ejemplo, a veces escuchamos predicadores o leemos la Biblia o escuchamos enseñanzas, conversamos con alguien. Entonces uno podría recolectar toda esa información y uno tenerla. Pero el punto está de que cuando uno ya lleva a la práctica la oración y cuando de las diferentes personas que nos muestra, uno puede decir, bueno, pero la persona me dijo tal cosa y eso sí funcionó. La persona me dijo tal otra cosa, pero no me funcionó. La persona me dijo tal cosa y como que más o menos fue lo que él me dijo. Es decir, que 50-50 dirían por ahí, ¿verdad? Una persona en el sentido de 50-50. Sí funcionó, pero tal vez no como él, de la manera que lo dijo. Entonces esa persona, a través de haber visto y haber puesto en práctica, él se dio cuenta de algo y lógicamente él dirá, bueno, ¿por qué fue que no funcionó lo de la tal persona? Porque puede ser que alguien ora de una manera y le funciona a veces porque él tiene la fe en eso.
Si yo vengo y yo oro de esa manera, pero no tengo esa fe, no me va a funcionar, porque la idea de esto, como la Biblia dice, el que pida, pida creyendo. Pero la fe también cimenta a veces un conocimiento que me fue otorgado, una revelación. Entonces la pregunta sería, si no me funcionó la forma de orar de la otra persona, puede ser de que yo no tengo la revelación que él tiene, por lo tanto cuando yo ore yo no voy a orar en esa fe porque no tengo esa revelación, no tengo esa simiente, por lo tanto no puedo. Entonces si alguien viene y dice, bueno, regresa con la persona o lee en la Biblia, ya entendí por qué. Entonces la persona viene y aquello que no le había funcionado, lo vuelve a poner en práctica y ahora sí le funciona. Y dice, ok, sí claramente no me había funcionado por esto, esto y esto. ¿Qué pasa? Entonces cuando viene alguien y me dice a mí o a esta persona, explícame de la oración, la persona le va a decir, mira, si tú oras de esta y esta manera, va a pasar esto. Pero si tú oras y no pasa nada, es porque esto y esto pasa. Es decir, que una persona que se instruyó en la oración, no solo en el hecho de que haber leído muchos libros, haber escuchado muchos predicadores, sino que es una persona que logró ponerla en práctica, es decir, como el hecho de lo que vimos anteriormente como ser capaz, es decir, que tuvo la capacidad para llevarlo a cabo, también entendió que un error no podría ser necesariamente porque el otro esté mal, sino porque también yo no lo pude aplicar bien y supo cómo resolverlo. Entonces él tiene la capacidad después de instruir a otro, porque ya se dio cuenta de los errores, ya se dio cuenta de qué cosa sí funciona o no. Entonces él es una persona instruida en esa área, llámese oración, llámese lectura, llámese reino de los cielos, llámese vigilias, ayunos, etcétera. Entonces, cuando una persona ya es capaz, ya ha estado constantemente en esas áreas, es capaz de instruir, porque ya lo ha vivido. Por eso que a veces ahí miramos nosotros ciertos libros. Por ejemplo, uno de los pocos libros que yo he leído, que es el ayuno del Señor de Gigi Ávila. Y ahí se muestra claramente a detalle Gigi Ávila por qué ayuna, cómo ayunaba. Inclusive él da cierta dieta o qué se bebe, qué no se bebe después de un ayuno. Y él lo muestra, en este caso, en su experiencia, si no estoy mal, por algo que él hizo mal. Es decir, cuando él dice que salió un ayuno largo, él parece que después de ese ayuno largo comió mucho, entonces él creo que se le hinchó el estómago y otras cosas. Entonces creo que él se fue a investigar y ya encontró que había que tomar, creo que jugo de uva y no sé qué otras cosas más. Entonces él lo coloca en su libro. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Él ayunaba mucho. No solo porque tal vez lo leyó en la Biblia, porque lo motivaron, etcétera. Entonces él pudo entender cómo era todo el ámbito del ayuno y qué pasaba en sus experiencias. Entonces él vino y sacó un libro para poder instruir a otros, porque él ya se volvió tal vez, por así llamarlo, un experto, si lo queremos decir de esta manera, una persona instruida o docta o en lo que corresponde a esa área. Claramente estoy poniendo un ejemplo del hermano Gigi. Hay otras personas en la Biblia que han hecho ayunos, o en este caso el resaltado Isaías 58, ¿verdad? Que también ahí muestra acerca del verdadero ayuno o algunos otros pasajes de la Biblia, o también lo que Jesús menciona. Lo que quiero resaltar con esto es de que una persona que es entendida en algo, es una persona instruida en algo, pero que también instruye a otros, tiene la capacidad de instruirle. Entonces vamos a entender a alguien que es entendido en un área cuando sabe instruir. Esto veámoslo acá primero en la RAE, dice que instruir es una persona que enseña, o doctrinar, es decir, que da una doctrina. También habla de un antónimo que es aprender. 2, dice acá, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. ¿Qué significa sistemático? Que tiene una línea, es decir, él conoce la dependencia y su origen. Es decir, si hagamos de cuenta, si alguien viene y habla del ayuno, ahorita que estamos mencionando el ayuno. Entonces una persona podría decir, miren, para ayunar primero hay que no comer. Eso fue lo que me dijeron a mí, ¿verdad? Cuando yo comencé en el Evangelio me dijeron, mira, vamos en la próxima semana hay una célula, vamos a ayunar para prepararnos para ese día. Yo le dije, mira, pues no sé qué es ayuno para comenzar. Y él me dijo, mira, solo no comas, me dijo él. No comas de 8 a 3, creo que me dijo. Y ahí nos vemos el jueves. Bueno, está bien, dije, no comí nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto? Él lo dijo de esa manera. Es decir, que él no era entendido de alguna manera tal vez en esa parte.
Pero cuando ya vemos el hecho de instruir a alguien o a explicarle a alguien acerca del ayuno, no necesariamente es que alguien no coma. Efectivamente, la palabra ayuno significa no comer o prácticamente romper el desayuno. Perdón, desayunar es romper el ayuno. Entonces, porque a veces se habla de ayuno con el hecho de no comer, ¿verdad? Entonces, lógicamente alguien habla de eso. Entonces, ¿qué sería en el sentido sistemático? Es decir, que tiene un orden. Entonces, primeramente, tenemos que entender de que si Dios está enviando a alguien a ayunar o no. Segundo, tenemos que ver la intención de alguien para ayunar, porque hay personas que ayunan no para buscar una liberación o comunión con Dios, sino que a veces están ayunando para buscar sus propios deseos carnales. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Y eso lo dice claramente tanto Isaías capítulo 58, como si no estoy mal el libro de Zacarías, que dice, y estos 70 años habéis ayunado para mí, es decir, que ellos estaban ayunando, pero no estaban ayunando para Dios. Entonces, en este caso, podríamos explicarle a alguien, mira, está bien que estás ayunando, que no estás comiendo, pero ¿cuál es tu intención? La intención por la cual estás ayunando, ¿verdad? He oído personas que han dicho de que significa doblarle el brazo a Dios. Es decir, algo así como que hacerle berrinche para que Él nos dé algo, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, alguien podría decir, bueno, sí está bien que ayunes, pero ¿qué tiene que venir antes de que alguien no coma? Ah, la intención. Antes de la intención, ¿cuál es la dirección? Ok, entonces basado en eso, ya alguien dirá, bueno, voy a ayunar, pero también hay otras cosas que hay que aplicar. Entonces ya hay como que un orden en la enseñanza, por eso se llama comunicar sistemáticamente algo, que está explicando específicamente el orden que aparecen las cosas. Un ejemplo de algo sistemático podría ser el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque el libro de Lucas, a diferencia de los otros libros, llámese Marcos, Mateo, Juan, hablan que realmente el plasmar lo que habla Lucas, habla de buscar las cosas desde un origen y desde ese origen enfatizar en esas cosas según su debido orden. Si no estoy mal, Marcos no es los hechos que aparecen ahí no los coloca en orden, sino que los coloca según la conveniencia de la enseñanza y los temas a tratar. No significa que esté malo, ¿verdad? Porque hay gente que también ya le agarra como que mero una que otra cosa ahí extraña a Marcos o a Mateo. Hay personas que no les gusta Marcos porque dice que es muy pequeño, ¿no? Y no lo digo yo, realmente, inclusive lo dice el diccionario Nelson, que por mucho tiempo a los teólogos no les gustó el libro de Marcos porque no estaba en orden o por algún otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo que quiero entender con Lucas es de que Lucas sí se enfocó en el orden, buscó las cosas desde su origen para poder dar una instrucción o una enseñanza o mostrar a Jesús de todos esos puntos y pasos, por así decirlo, desde su nacimiento hasta su, hasta su crucifixión y ascensión. Por eso que también como por decir la parte 2 de Lucas es el libro de Hechos. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que por esa razón vemos de que Lucas es sistemático y por eso que vemos que a veces no inician así, por ejemplo, como Marcos, que habla de que Jesús ya se llega a bautizar, o como habla en el caso de Mateo con la genealogía, o como en el caso de Juan desde lo que es el verbo, sino que él específicamente agregan desde antes el hecho del nacimiento de Juan el Bautista y cómo fue. Y alguien dirá, pero ¿cuál es el hecho de presentar a Juan el Bautista? Y Juan el Bautista era el hecho de preparar el camino para Jesucristo. Y la relación desde pequeños entre ambos, en el sentido de que Juan el Bautista fue bautizado en el Espíritu Santo por causa de Jesús. ¿Explico? Entonces, por esa razón vemos el hecho de la comunicación sistemática de lo que está mencionando Lucas. Por eso que también hay personas que tal vez estudian la teología sistemática, se le conoce, porque están viendo las cosas que viene antes de tal enseñanza. Es decir, por ejemplo, antes de hablar de salvación, ¿qué tendría que hablar? Tengo que hablar de tal cosa. Y antes de eso, ¿qué tendría que hablar? De tal cosa. Entonces, por eso se ve un orden, como las matemáticas. Por eso que a veces nos enseñan primero a contar 1, 2, 3, 4. Ya después nos enseñan suma, después la resta, después la multiplicación, la división.
porque es sistemático. ¿Por qué? Para aprender de aprender de multiplicaciones, tengo que saber sumar y restar. Y para aprender de restas también. Entonces van relacionados. Inclusive creo que la división también implica multiplicaciones. Entonces yo para poder aprender la división necesito multiplicación, sumas y restas. Entonces eso se llama sistemático. Ok, entonces vamos acá. Similares: educar, enseñar, formar, ilustrar, adiestrar, aleccionar, disciplinar, iniciar, preparar y alfabetizar. El ejemplo, Deuteronomio 32:10: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Entonces vemos acá que dice lo instruyó. También podemos ver de que se puede aplicar como instruir y enseñar. Cuando uno lee la Biblia, lo podemos ver de esa manera. Dice instruir, lo que ya vimos, Deuteronomio 32:10, o Segunda de Crónicas 13:26, Reina Valera antigua. Y enseñar como Segunda de Crónicas 35:3, Isaías 40:21, Daniel 8:16. Mencionamos otra vez que una persona instruida es una persona que entiende algo, que tiene la capacidad de enseñarlo. Y esto, voy a citar algo del Nuevo Testamento porque tiene relación a lo que está mencionando, ya que cuando también se habla aquí en la Biblia relacionado a alguien que instruye, a veces se habla, por ejemplo, en un caso dice, y llegaron los maestros juntamente con los discípulos. Y cuando eso es claramente uno de estos pasajes, pero cuando dice los maestros, habla de los entendidos. Y lógicamente estamos hablando de la H99, perdón, la 995, que es BIN. También en este caso a veces se menciona acerca de los doctos o los instruidos. Entonces claramente nos da a entender a nosotros de que una persona que es entendida es una persona que enseña. También en este caso, en el caso de Daniel, a veces se menciona y dice, enséñale a la visión. Muy bien, entonces vamos a citar la parte de Timoteo y dice, 1 Timoteo 1:17, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, que alguien puede enseñar algo sin entender lo que habla ni lo que afirma. Entonces estas personas se colocan como doctores, como cuando hablamos de doctores, es una persona que tiene un amplio conocimiento de algo, pero no están entendiéndolo. Por consecuencia se están engañando a sí mismos. Entonces nosotros, la idea que hemos mencionado por dar estos puntos es para no engañarnos a nosotros mismos. Entiendo también que hay personas que se pueden menospreciar y piensan que no tienen mucho. Y claramente podrían tener de Dios, pero tal vez el enemigo los está llevando a menospreciarse. Y también está al otro lado de que hay personas que tal vez tienen muy poquito, pero ya con eso se creen que son súper maestros, ¿verdad? Pero lógicamente está entre esos rangos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que hay de todo. Pero lógicamente, por lo tanto, hay que preguntarle a Dios primero y que Él nos ayude también para que nosotros podamos saber si estamos entendiendo algo. ¿Por qué quiero entender esto? Porque lo que sí sabemos deberíamos enseñarlo. Lo que hemos visto que tal vez no lo entendemos, deberíamos tener cuidado de enseñarlo o no. O si lo enseñamos, solo enseñar lo que es necesario. Creo que voy a mostrarlo acá en la pizarra. ¿Por qué hablo de esto? Porque lógicamente no es que seamos siempre doctores en todo, ¿verdad? O sea, inclusive cuando alguien saca un doctorado en la universidad, no necesariamente es que la persona sepa si saca un doctorado en cirugía o alguna cosa por ahí por el estilo, no significa que esa persona sepa de tecnología. Es decir, de que nosotros hagamos de cuenta que nosotros somos este cuadro. Entonces, lógicamente aquí hay un cuadro que lo podemos llamar oración. Y aquí otro cuadro que lo podríamos llamar lectura. Y aquí, por ejemplo, otro cuadro que le podemos llamar arrebatamiento. Otro cuadro que aquí le podemos llamar ayuno. Entonces, de estos cuatro que vemos acá, puede ser de que alguien conozca más, hagamos de cuenta de la oración. Es decir, que esta persona sea entendida en esta parte y sea una persona docta, por así decirlo, en todo lo que corresponde a la oración.
Pero lógicamente podría tener dificultades o no ser tan amplio en el hecho del ayuno o en la lectura o el arrebatamiento. Puede ser que el arrebatamiento sí conozca parte y otra parte tenga ciertas cuestiones que tal vez no sean tan conocidas o que él tenga dudas, etcétera. Entonces, lógicamente va a haber un momento que va a toparse con alguien y le va a hablar, de alguna manera le va a preguntar del arrebatamiento. Entonces, en este caso, la persona, si es para oración, él lo sabe y lo puede expresar y se lo puede enseñar a alguien. Pero si estamos hablando de arrebatamiento, pero él tiene algunos puntos que sí y otros que no, él no debería hacer como cuando pasa con la oración, porque en la oración sí tiene el dominio de expresarse, de conocimiento, etcétera. Pero en el arrebatamiento puede que no mucho. Entonces la persona debería tener cuidado en saber qué expresar y qué no expresar, o definirlo claramente. Mira, en esta parte del arrebatamiento yo creo esto, no he tenido confirmaciones o no he tenido este punto, pero considero que esto podría ser así. Y no darlo ya en un punto de que, mira, esto es así cuando él tal vez ya tiene dudas o esta parte no lo ha entendido, porque eso puede pasar. Entonces, en este caso hay cosas de que mejor deberíamos guardárnoslas o no decirlas porque puede generar más confusión porque no sabemos explicarlo bien o no los hemos entendido del todo. Entonces, por esa razón tenemos nosotros prácticamente un montón de doctrinas o enseñanzas que nos han dado, y por esa razón hay cosas que uno debería cuidarse, inclusive de no enseñarlas, porque hay cosas que se han enseñado de alguna manera, que hay personas que por algún motivo han dado una enseñanza, que puede ser una enseñanza profunda de parte de Dios, y que uno escuchó esa enseñanza profunda, pero lógicamente él tuvo su comunión, tuvo su entrega, tuvo su investigación, su estudio, etcétera, ¿verdad? Cuando uno recibe esa revelación profunda, uno puede venir y rápidamente comenzar a hablar con todo mundo, como que uno, él fuera esa persona, ¿verdad?, que le había dado. Y ahí uno a veces puede provocar un problema. Uno queriéndosela llevar de docto o de sabio puede generar problemas en no saber cómo explicar, generar confusión, etcétera. Entonces mejor en ese momento guardárnosla, como ya hemos mencionado, como en el caso de María, y retenerla y meditarla durante el tiempo que sea necesario para madurarla y después ya poder buscar comunicarla. Vamos a regresar acá a este punto. Okay. Entonces, en este caso, por esa razón, una persona entendida es una persona que tiene la capacidad de instruir en esa área o esa doctrina. Entonces, si queremos ser entendidos, veamos si tenemos la capacidad de explicarlo, de mostrarlo, porque eso pasa a veces, ¿verdad? Voy a dar el último ejemplo, inclusive se conoce mucho en el mundo a veces y personas también lo han aplicado, y por eso dicen personas de que cuando uno quiere aprender algo, tiene que enseñarlo. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero aprender acerca de algo de la tecnología o algo de matemáticas o de estudios sociales o inclusive temas aquí de la Biblia. Entonces, uno de los consejos que dan ciertas personas es, bueno, ¿quieres aprender más? Ponete a enseñárselo a otra gente. Entonces viene la persona y lógicamente eso pasa. Cuando uno enseña, a veces inclusive uno cuando no ha entendido algo se queda hasta trabado y uno se queda pensando, bueno, ¿será que esto es así o no? Porque uno ya lo está manifestando. Entonces uno se queda a veces trabado y uno se pone a pensar, ah, sí, esto debe ser así. Entonces ya viene y después se lo explica a la persona. Pero eso se da en ese momento, ¿verdad? Claramente no necesariamente se aplica en este caso con la Biblia, porque hay que tener cuidado porque uno puede terminar confundiendo a otras personas, ¿verdad? Pero es por eso que ellos lo ponen como un ejercicio. No estoy necesariamente diciendo eso porque claramente matemáticas o sociales o otro tipo de cosas, como en mi caso también me tocó que ser auxiliar en una universidad, una carrera universitaria, y me tocó que dar un curso y recuerdo yo claramente eso, que había un tema que yo de un curso que le había sacado y cuando yo lo comencé a hacer, yo mismo me quedé así como que, ¿qué era aquí, verdad? Y inclusive todos los jóvenes se me quedaron así como que, pero eso así no lo enseñó el profesor, ¿verdad? Entonces yo me quedé confundido de que sus caras, en lo que yo realmente sí, le dije, mire, mejor terminemos aquí, veámoslo la próxima semana, porque voy a revisar también qué les dijo el profesor, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos hacer en el Evangelio, no podemos decirle, una media prédica, no, fíjese que eso no era así, ¿verdad? Entonces, por esa razón debemos realmente verlo, y una de las herramientas que podemos usar es escribir lo que
estamos aprendiendo, porque la ola de escribirlo es como que lo estuviéramos enseñando, estuviéramos plasmándolo en un cuaderno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a manifestar para saber si lo entendemos o no. Porque a veces pasa que en la mente todo funciona bien. Cuando uno lo trata de escribir, uno se da cuenta de los errores y uno ve sus pensamientos manifestados en escrito. A mí me ha pasado que cuando yo vengo y escribo una doctrina o algo que yo pensaba que la tenía clara, y cuando ya la comienzo a escribir o tratar de hacer un borrador, por así llamarlo, del tema, me doy cuenta que en las ideas no las tengo bien. No es que esté mal o erróneo, sino que me doy cuenta que hay como, yo le llamo hoyos, ¿verdad? O sea, como que esto sí está bien, pero esta parte, si me la preguntan, no sabría cómo responderla. Entonces ya cuando uno la escribe, bueno, si me preguntaran esta parte no la entendería, no sabría cómo darle respuesta a esta parte o cómo estaría relacionado con esto otro. Entonces digo yo, bueno, esto lo tendría que ir a aprendérmelo o ponerle más detalle. ¿Por qué menciono esto? Por el hecho de la enseñanza, ¿verdad? En el sentido de que tener cuidado de agarrar esa doctrina que a veces hablan en el mundo de que para poder aprender hay que enseñar. Porque claramente pues no vamos a andar confundiendo a la gente porque esto que estamos hablando es vida eterna, no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de sumar y restar o algún tipo de cosas. Entonces, para evitar ese punto es mejor utilizar otras herramientas como escribir o inclusive uno predicarse a sí mismo, en el sentido uno predicar o hablarlo, grabarlo y después uno escucharse para ver cómo mejorar las ideas o cómo mejorar las cosas y hacerlo de esa manera, ¿verdad? Tener cuidado pues de no agarrar las demás como que fuesen personas de experimentos para ver si uno entendió o no, ¿verdad? Bueno, entonces el otro punto es considerar Job 37:14. El hecho de considerar, que eso también viene en cierta línea, ¿verdad? El hecho de considerar no necesariamente estamos hablando de verlo, sino que el hecho de considerar es para aprender. ¿En qué sentido? Que una persona que entiende algo es una persona que considera algo, que sabe que lo que le están diciendo, él lo va a considerar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno entiende que la Biblia dice, y Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por los profetas a los padres, pero que ahora nos habla por el Señor Jesucristo, hay algo que pasa acá. Una de esas es de que las personas al dar ese versículo lo hacen para decir de que ya no hay profetas y que ya Dios solo habla por Jesús, ¿verdad? Pero lo que quiera entender ahí es que sí, efectivamente Dios habla de muchas maneras y de muchas formas, y el hecho de que la persona de Hebreo dice que ahora nos habla por Jesús, no está cancelando las otras formas, sino que el hecho era porque le está dando una introducción a las personas de que les va a hablar ahora de Jesús. Y por eso que él señala el hecho de los ángeles y Jesús más que un ángel, el sacerdocio arónico, ahora hay un sacerdocio según Jesucristo, el orden de Melquisedec, que antes estaba Moisés y ahora estaba Jesús, y así se va en todo el libro de Hebreos, haciendo referencia que claramente Jesús nos muestra todo, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Con el hecho de muchas formas y de muchas maneras. Cuando alguien es entendido en saber que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, o que nos habla por medio de Jesús, la persona presta atención cuando alguien va a hablar, independientemente si es el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el catedrático, y él considera, porque no sabe que tal vez puede Dios estarle hablando a través de la persona. ¿Por qué? Porque Dios puede, a través del abuelo, dar un consejo de sabiduría. Pero uno, como ellos tal vez no citan la Biblia, no es que eso de plano que no, porque él no me dijo ningún versículo. Pero sabemos de que un anciano tiene sabiduría por la experiencia. Entonces, si un anciano nos habla, uno prestar atención y decir, bueno, Dios me puede estar hablando a través de esta persona o dándome un consejo. Entonces, en ese punto, uno ya considera las palabras, las instrucciones, porque sabe la relevancia que es en la aplicación. Y esto aquí voy a entender, de que cuando uno entiende que la palabra es palabra de Dios y que Dios puede hablarnos de esas maneras, de diferentes formas, uno sabe que cuando uno va a la iglesia debería prestar atención al predicador, que lógicamente yo en su momento no lo hice, en el sentido de que ahora cuando yo digo, bueno, lamento no haberle prestado mucha atención a las enseñanzas que me dieron hace años. Viendo este tema y otros tipos de meditaciones que he tenido, yo decía, bueno, tal vez si alguien me hubiera hablado, le hubiera puesto más, no es que no le hubiera puesto atención, ¿verdad? Sino que le hubiera puesto más atención
a lo que ellos están hablando, porque sé que me estaban hablando de parte de Dios de diferentes maneras y que si yo tan solo hubiera considerado saber que ellos están hablando de parte de Dios, porque uno tiene una conciencia, un entendimiento que los predicadores pueden estar hablando de parte de Dios, pero ya uno asimila otras cosas y por lo tanto uno considera o le presta mayor atención a las palabras. Entonces, cuando uno es entendido en el hecho de saber que Dios habla de diferentes formas y de diferentes maneras, por lo tanto uno considera, presta mayor atención para que uno pueda recibir las palabras. Y por lo tanto, lógicamente, cuando uno presta atención, tiene beneficios y cuando uno no presta atención, tiene consecuencias. Por ejemplo, alguien me dice, ten cuidado porque ahí hay un hoyo. Yo le digo, sí, no tengas pena. De repente me caigo en el hoyo. No le puse atención. Viene una consecuencia. Me caí. Puede ser que me raspé la rodilla. Si alguien me dice, mira, ten cuidado con hay un hoyo, yo le puedo decir, mira, qué tan grande es el hoyo. O cómo debería ser para evitarlo. Porque ya estoy considerando lo que me está diciendo. Por consecuencia, yo ya pongo en práctica lo que consideré. Yo me evito ese hoyo. Por lo tanto, me evité caer, me golpearme la rodilla, etcétera. Entonces, por eso se llama considerar. Entonces, una persona que es entendida considera las palabras, considera las enseñanzas, porque entiende que todo lo que le enseñan tiene una consecuencia. En este caso, en Cristo, para vida eterna o para una condenación o algún otro, o perecer. Entonces, dice aquí considerar, pensar sobre algo analizándolo con atención. Antónimo, ignorar, descartar. 2. Pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. Similar, creer, juzgar, estimar. Antónimos, ignorar, descartar. Job 37:14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Para qué considera las maravillas de Dios? Para poder ir en su camino y por lo tanto ir en la vida eterna, en una salvación eterna. Y por consecuencia, al no considerarlo, vienen consecuencias que no son del todo agradables. Dice aquí en Salmos 28:5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Entonces aquí vemos de que la idea de considerarlo es para entrar en su deleite, en su gracia, etcétera, pero no considerarlo significa no prestarle atención, por lo tanto vienen ciertas consecuencias. Ya entendimos de que no escuchar la voz de Dios implicaría también entrar en una rebeldía o entrar en el ámbito de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si el Dios dice que lo busquemos a Él y nosotros no consideramos esas palabras, es decir, no le prestamos la atención que merece, por consecuencia, nosotros no lo buscamos. El no buscar a Dios significa buscar otras cosas. Por lo tanto, el buscar otras cosas trae sus consecuencias. En este caso, si uno busca a Dios, obtiene su bondad, su amor, su salvación, su entendimiento, su gozo, etc. Pero si uno no lo busca, tiene los afanes, la soberbia, la ansiedad y un montón de cosas que se van manifestando. Entonces, vemos que trae sus consecuencias. Entonces, una persona que es entendida en Dios, que es entendida en el reino, que es entendida en un área, conoce y presta atención a lo que se le va a instruir y enseñar porque sabe las consecuencias que va a tener. Pongamos un ejemplo, la oración, que es que cuando nosotros constantemente a veces nos dicen que oremos, entonces nosotros no consideramos las palabras de la persona. Uno dice, sí, hermano, hay que orar, amén, pero uno no va a orar. Entonces, ¿qué pasa? Uno no está considerando. ¿Por qué? Porque uno no entiende la oración. Porque cuando uno entiende la oración, hasta cierto punto uno se da cuenta del beneficio que la oración tiene. Que hay cosas que no se van a lograr si uno no ora. Y no estamos hablando de orar, Señor, te pido por esto, sino que orar en el sentido de la comunión. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que a veces las cosas no van a salir si uno no va a orar. Y no necesariamente es pedir por el problema. Y a mí me ha pasado, yo he entendido eso cuando a veces personas me han dicho, hay que orar, está bien. Y yo me he dado cuenta de que, bueno, mejor tiro todo en el sentido de que ni en este caso tengo que hacer cosas, mejor las paro todo y me aparto a orar. Ya después me aparto a orar, ni siquiera preguntando por los problemas o otras cosas, sino que solo es para estar con Dios y de repente se resuelve.
Entonces, cuando alguien de repente hay un problema y me dice, mira, hay que orar, yo le pongo más atención o considero porque entiendo de alguna manera que la oración, o porque me está diciendo que vaya a orar, que es importante. Entonces yo considero, o inclusive, por ejemplo, si de repente viene alguien y me va a decir, hoy vamos a predicar de la oración, porque yo he experimentado cosas, yo he entendido ciertas cosas de la oración, busco prestarle más atención al predicador y digo, bueno, ¿qué va a hablar? Porque eh, sé de que si no escucho lo que él está diciendo, pueden venir problemas. Pero si yo escucho lo que él está diciendo, porque Dios me está hablando de, inclusive parte del que posiblemente venga una situación, un problema, o inclusive un momento para entrar en intimidad con él, si yo aprendo lo que él puede estar enseñándome y lo pongo en práctica, voy a alcanzar esta gloria o voy a poder evitarme este problema, entonces mejor le pongo atención. Alguien no entendida en ciertas, llámese oración, lectura y demás, porque estamos hablando de diferentes puntos, no le va a prestar atención y después cuando venga el problema lo primero que va a hacer tal vez es quejar a Dios. ¿Y Dios qué le va a decir? Mira, pero te mandé a alguien para que te hablara. No, pero tal vez la persona quería que Dios bajara y que le explicara, ¿verdad? Cosa que no necesariamente va a pasar. No estoy diciendo que no pase, puede que pase, pero no necesariamente puede pasar. Entonces a lo que voy es que alguien entendía presta atención. Por ejemplo, Job 32:12. Os he prestado atención y he aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. ¿Por qué? Porque habla de prestar atención, es estar atento y discernir lo que alguien está diciendo también, ¿verdad? Daniel 3:9-2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Acá vemos que también habla de la palabra atentamente, que en el original también sería la palabra bien, que sería entendido. Entonces lo miraríamos en esa forma de entendido. Y yo, Daniel, miré con entendimiento en los libros el número de los años. Yo miré atentamente en los libros el número de los años. Entonces cuando uno entiende que Dios enseña o habla o tiene misterios, ya uno presta más atención a lo que lee. Daniel 10:11. Y dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Es decir, si lo miramos con entendimiento, pon entendimiento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Esdras 8:15. Lo reuní junto al río que viene a Abba y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Levi. ¿Qué quiere entender? Dice que buscando. Pero buscando también, aunque lo coloqué, viene la misma palabra bien que es entender, pero también puede ser atentamente. Es decir, y habiendo entendido entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé allí. Es decir, él prestó atención. En su entendimiento quería ver entre los sacerdotes que eran o no. Esto lo hablamos en su momento en el sentido de que cuando estamos escuchando una predicación, si uno es el entendido, busca el mensaje que Dios le quiere hablar. No solo el mensaje general, sino que hay algo específico que Dios quiere brindarle a la persona. Entonces uno entiende que Dios me va a dar un mensaje, aparte del mensaje general. Entonces yo estoy buscando eso que me quiere dar, en especificación, ¿verdad? O en diferentes ámbitos, cuando uno lee la Biblia, uno puede ver la oración, puede ver diferentes enseñanzas en diferentes pasajes. Y por último está la diferencia entre, ya vemos la palabra sacar y la palabra bin. En sacar vimos lo que era ser prudente, prosperar entendido. Que una persona que es prudente, que una persona que es sacal, es una persona que va a manifestar prudencia. Una persona que es próspera, una persona que es entendida va a manifestar una prosperidad en lo que hace. Y también una persona sacal es una persona entendida. Cuando se habla de entendida, es una persona que busca, en este caso busca a Dios. Y en la palabra bin vemos que hay una diferencia porque habla de discernir, ser capaz, instruir y considerar. Si nos damos cuenta, aunque las dos hablan de entender o de entendido, las dos tienen sus aplicaciones o sus manifestaciones, ¿verdad? Claramente también bin también hace una relación a ser prudente o entendido, pero las hace un poco diferente. Pero realmente bin también hace otras manifestaciones o realces, ¿verdad? Ok, entonces viendo esto vemos que tenemos diferencias y también cosas claramente comunes.
Y también pues pueden haber derivaciones. En la próxima reunión que vamos a tener, vamos a hablar de la palabra em, en hebreo que es biná, o hay otra que es binu, que ambas, si no estoy mal, dependen de bin. Entonces, por eso también pues vamos a hablar la próxima semana de esas otras palabras de entendimiento que que van relacionadas a la palabra bin. Pero eso lo veremos la próxima semana. Entonces vamos a orar para finalizar. Esto fue el resumen realmente de las 4 palabras. Puede ser que nos hayamos extendido en ciertas cosas, pero creo que es importante. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos entregándote hoy nuestro día, nuestro corazón y fuerza para que tú seas glorificado y honrado y alabado. Queremos hoy ser entendidos. Por lo tanto, queremos manifestar la prudencia, la prosperidad, el entendimiento, el discernir, el ser capaz, el instruir, el considerar, para que nosotros podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por esa razón, ayúdanos a poder ser entendidos. Ayúdanos que si hay ese obstáculo de no entender, podamos superarlo de las diferentes maneras que nos has hablado y podamos ver y claramente decir, bueno, tengo la capacidad de discernir acerca de la oración, acerca de la lectura, tengo la capacidad de ser capaz de la oración o en la lectura o en el ayuno, o tengo la capacidad de instruir en esta parte sobre la oración, la lectura, o tengo la capacidad de prestarle más atención a cuando hablas de la oración o la lectura, algún otro tipo de cosas, Padre. Por favor, ayúdanos, que es necesario para que podamos tener una mayor intimidad y comunión contigo. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. Gracias por todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti a confesar nuestros pecados, a entender y saber de que solo en ti hay salvación y que nosotros hemos pecado delante de ti y de los hombres. Pero en nuestros pecados reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, que a causa de eso nos harás tus hijos y que también necesitamos bautizarnos en agua y que tú nos bautices en Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesús, Padre, gracias porque creemos que Jesús resucitó de entre los muertos y que ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús a través de confesar nuestros pecados y aceptarte como nuestro Señor. Gracias te damos, amado Padre, y entregamos nuestras vidas. Por favor, restaura nuestra familia, nuestra alma y nuestro ser y nuestra familia en Cristo Jesús. Amén y amén.